El culturismo, uno de los deportes más populares en el mundo, mientras que 72 años antes era desconocido para el público. Pero gracias a la perseverancia de muchos hombres legendarios, hoy en día el culturismo se ha convertido en una forma de vida para el 90% de las personas. Aunque el culturismo ha conocido a varias generaciones de culturistas, algunos de ellos son inolvidables y son considerados como los reyes del culturismo. Hasta hoy, el culturismo ha conocido a dos extraordinarias leyendas, Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman. Y en este video, descubriremos entre los dos quién es realmente el rey del culturismo. Entre Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman, la diferencia es bastante obvia, y en estas diferencias que nos basaremos para determinar quién entre los dos es realmente el rey del culturismo. Lo primero que hay que saber, Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman no son de la misma generación. Arnold es de la vieja generación y Ronnie Coleman de la nueva. Por eso cada uno tiene un físico diferente. Antes, en los años 60 y 70, los culturistas tenían una concepción diferente a la de los culturistas de hoy. Según ellos, tenías que entrenar 4 a 5 horas para ser más musculoso, mientras que los culturistas de hoy valoran más la dieta que el entrenamiento. Antes, los culturistas tenían menos equipo de entrenamiento, ellos no hacían cardios y tantas otras cosas, por eso eran diferentes a los de hoy. Como lo dije al principio, entre Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman, la diferencia es bastante llamativa, ya sea mental o físicamente. A diferencia de Ronnie Coleman, Arnold había soñado con ser un campeón de culturismo desde que tenía 15 años, mientras que Ronnie Coleman se vio obligado a hacer su primera competencia por Brian Dobson, el dueño del gimnasio en el que él se entrenaba. En cuanto a la diferencia física de los dos, ya que no son de la misma época, al estudiar su físico, Arnold Schwarzenegger mide 1,85 m de alto y Ronnie Coleman 1,80 m de alto. En competición, el peso de Arnold es de 233 libras y el de Ronnie Coleman es de 354 libras. La circunferencia del pecho de Arnold es de 144 centímetros y la de Ronnie Coleman es de 152.4 centímetros. La circunferencia de la cintura de Arnold es de 86 centímetros y la de Ronnie Coleman es de 105 centímetros. La circunferencia del muslo de Arnold es de 72 centímetros y la de Ronnie Coleman es de 96 centímetros. Y al final, la circunferencia del brazo de Arnold es de 55 centímetros y la de Ronnie Coleman es de 61.5 centímetros. Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman ambos han marcado a su época, porque antes, en los años 70, nadie había visto a un hombre tan musculoso y carismático como Arnold Schwarzenegger. Por eso él era como un dios para los culturistas de la época y aún hoy. Es lo mismo para Ronnie Coleman. A mediados de los años 90, nunca nadie había visto a un hombre tan musculoso, con un método de entrenamiento tan rígido como Ronnie Coleman.
El culturismo le ha abierto muchas más puertas a Arnold Schwarzenegger que a Ronnie Coleman, porque Arnold soñaba tan grande en su juventud que no solo soñaba con ser un campeón de culturismo, sino también actor y gobernador. Y todo esto lo logró gracias al culturismo. Arnold Schwarzenegger y Ronnie Coleman son los que realmente se sacrificaron por el culturismo, y sobre todo Arnold, porque como lo dije al principio, 72 años antes, el culturismo no valía nada. Esto es tan cierto que en 1971 Arnold tuvo que competir solo en la competencia de Mr. Olympia. No había nadie. Es por eso que el rey del culturismo es Arnold Schwarzenegger. Sin él, el culturismo nunca hubiera sido lo que es hoy. Arnold es quien con su carisma, su determinación por vencer y su pasión embelleció y dio vida a este arte que es el culturismo. Y hasta Ronnie Coleman lo confirmó. Señor Arnold Schwarzenegger, el mejor culturista de todos los tiempos. Yeah, buddy. La gente siempre me pregunta, ¿quién es el mejor culturista de todos los tiempos? Siempre digo Arnold. Ellos dicen, ¿por qué dices eso? Estábamos pensando que eras tú. En aquellos tiempos como Arnold lo hizo. Él nunca tuvo la tecnología que yo tuve. Él pudo tener masa, tamaño, clase, con solo trabajo duro, dedicación y fe. En mi caso, tuve un poco de la tecnología detrás de mí. Aprendí bastante de un vídeo como él y otros que estuvieron antes. Ronnie Coleman es el culturista más increíble que ha conocido el mundo. Es el mejor culturista de todos los tiempos. Pero lo que ha logrado Arnold en el culturismo, nunca nadie lo ha hecho. Él es quien ha trazado para todos el camino del culturismo, y por siempre será el rey del culturismo.